Una elección recíproca. ¿Por qué el vínculo entre el gato y el ser humano ha durado milenios? Lo que la prehistoria del gato revela, en definitiva, es que este animal no fue domesticado por los seres humanos en el sentido en que se domestica un caballo o un buey. Fue el propio gato quien eligió la proximidad al ser humano, quien evaluó las ventajas de esa cercanía y quien se fue acercando progresivamente a los márgenes de los asentamientos neolíticos. La cadena de eventos que hizo posible ese acercamiento, la sedentarización de los natufienses hace 15.000 años, la explosión de los roedores comensales, la revolución agrícola del creciente fértil, la concentración sin precedentes de reservas cerealícolas, no fue planificada por nadie. Fue más bien una cascada de transformaciones ecológicas a las que el gato montés africano respondió con una flexibilidad conductual que las otras subespecies de su género no poseían, y que ningún otro gran depredador del Oriente Próximo supo aprovechar de la misma manera. El largo recorrido que va desde los graneros neolíticos del Levante hasta los gatos domésticos modernos no es una historia de conquista humana de la naturaleza. Es una historia de negociación recíproca, en la que el animal tuvo un papel tan activo y determinante como el ser humano, si no más. Lo que emerge de la lectura convergente de las distintas líneas de evidencia, genética, isotópica, zooarqueológica, iconográfica y textual, es un proceso de extraordinaria lentitud y complejidad. Durante milenios, al menos desde el neolítico chipriota de la sepultura de Xilourocambos hasta la difusión de los gatos domésticos en la Europa romana, la relación entre el gato y el ser humano se mantuvo en un estado de equilibrio inestable, sin ser ni plena domesticidad ni pleno salvajismo. Los gatos de la Polonia neolítica cazaban de forma autónoma en los campos de los agricultores sin comer en su mesa. Los gatos del neolítico europeo, desde Anatolia hasta los Balcanes, desde Italia hasta la península ibérica, frecuentaban los paisajes agrícolas pero permanecían genómicamente salvajes, a veces cazados por su piel, a veces depositados en contextos rituales, nunca integrados en la vida doméstica. Los gatos transportados a Chipre hace 9.500 años vivían lo suficientemente cerca del ser humano como para ser enterrados con él, pero aún no mostraban las modificaciones genómicas que habrían caracterizado a sus descendientes 2000 años después. Los gatos de los barcos romanos protegían las cargas de grano atravesando el Mediterráneo, sin que nadie hubiera decidido domesticarlos. Estaban allí porque les convenía a ellos y convenía a los marineros, exactamente igual que a sus antepasados les había convenido estar cerca de los graneros neolíticos del Oriente Próximo. El contraste con el gato leopardo chino, cuyo comensalismo prolongado con las comunidades agrícolas del norte de China no produjo domesticación a pesar de 3.500 años de proximidad documentada, enriquece esta lectura con una dimensión que ningún caso europeo u oriental podría proporcionar por sí solo. El caso chino demuestra que el comensalismo por sí solo no es condición suficiente para la domesticación. Es necesario ese software biológico que solo Felis libica poseía, en la combinación irrepetible de características etológicas y genéticas que la hizo capaz de adaptarse a la vida con el ser humano sin perderse a sí misma. Y la historia de Libica ornata en el subcontinente indio, la subespecie geográficamente más cercana al foco originario, y sin embargo incapaz de producir por sí misma la domesticación, y hoy en riesgo de disolución genética por hibridación con el gato doméstico que nunca logró ser, añade un último capítulo paradójico a esta historia. La proximidad geográfica al foco no garantizó nada. La domesticación ocurrió donde debía ocurrir, por razones biológicas que la geografía por sí sola no determina. La durabilidad del vínculo entre el gato y el ser humano a lo largo de los milenios tiene una explicación estructural que va más allá de la biología y toca la lógica profunda de la alianza. El vínculo es mutualista y asimétrico.
el ser humano ganó el control sobre los roedores sin ningún esfuerzo de selección artificial. El gato ganó el acceso a una fuente alimentaria estable y la protección frente a los grandes depredadores. Pero el gato nunca perdió su propia autonomía. Nunca fue sometido a la selección artificial intensa que ha transformado al perro en una especie morfológicamente muy distinta respecto a su antecesor el lobo, o al caballo en un animal profundamente dependiente de los cuidados humanos. Los cambios genéticos inducidos por la convivencia con el ser humano en el gato doméstico son aproximadamente un tercio de los encontrados en el perro, una cifra que no mide la profundidad del vínculo, sino la diferente naturaleza del proceso que lo ha producido. El gato doméstico es hoy el único animal que puede pasar en 30 segundos del gato mimoso al cazador solitario. Conserva aún intacto, bajo su pelaje doméstico, el software salvaje con el que hace 12.000 años se acercó a los graneros del Neolítico. No es una contradicción. Es la definición más precisa de lo que el gato es: un animal de umbral, que habita la frontera entre lo salvaje y lo doméstico sin pertenecer plenamente a ninguno de los dos. Esta liminalidad no es solamente una metáfora cultural. Es un hecho biológico objetivamente observable, y su relevancia para la historia de la relación entre el ser humano y el gato va mucho más allá de la domesticación propiamente dicha. El gato es el único animal doméstico que atraviesa cada día el umbral entre el adentro y el afuera, entre el espacio iluminado del asentamiento humano y el territorio de la oscuridad y de los márgenes, y regresa. En las comunidades agrícolas del Neolítico, como en las urbanas de la antigua Mesopotamia, esta característica etológica era cotidianamente visible y culturalmente significativa. El gato veía en la oscuridad, percibía lo que el ser humano no percibía, regresaba del otro lado del confín cada mañana llevando en su comportamiento la huella de todo aquello que el ser humano no había podido percibir. Cuando ese mediador involuntario se comportaba de manera anómala, vocalizaba de noche, se negaba a entrar, se agitaba sin razón aparente, el comportamiento no era interpretado como ruido casual, sino como señal. Y esta interpretación tenía, como se ha visto en el capítulo dedicado a los presagios mesopotámicos, una base etológica real. Los gatos son sensibles a los cambios de olor corporal en las personas gravemente enfermas, a las alteraciones de la rutina doméstica, a las perturbaciones del terreno que anuncian la presencia de roedores o de agua subterránea. La observación que estaba en la base del presagio no era arbitraria. Era empírica, aunque se leyera a través de una rejilla cósmica. La explicación cognitiva más profunda de esta tendencia a leer el comportamiento felino como comunicación se remonta a mucho antes de Mesopotamia e incluso del Neolítico. La psicología cognitiva evolucionista ha documentado en las últimas décadas lo que Justin Barrett denominó dispositivo hiperactivo de detección de agencia, la tendencia del cerebro humano, seleccionada a lo largo de cientos de miles de años de supervivencia en la sabana africana, a detectar intencionalidad y comunicación en el entorno incluso donde no las hay en sentido estricto. Nuestros antepasados paleolíticos, que interpretaban cada susurro en la hierba alta como un potencial depredador, tenían una ventaja adaptativa respecto a quienes lo ignoraban. El coste del error por exceso de prudencia era bajo, el coste del error por defecto de atención podía ser fatal. El resultado evolutivo es un cerebro estructuralmente inclinado a la sobredetección de agentes, que tiende a ver intención, mensaje y comunicación incluso en los fenómenos naturales. El arqueólogo Steven Meaden propuso, en su estudio del arte rupestre paleolítico, que la emergencia de la figuración animal en el Paleolítico superior, entre 40.000 y 30.000 años atrás, refleja un cambio en la arquitectura cognitiva de la especie. Una creciente fluidez entre la inteligencia naturalista, es decir, la capacidad de leer el comportamiento animal para la caza, y la inteligencia social, es decir, la capacidad de leer las intenciones ajenas.
El cazador que se identifica empáticamente con la presa para prever sus movimientos está ya, en sentido técnico, atribuyendo intencionalidad a un no humano. Está ya leyendo el comportamiento animal como un texto. Es sobre este sustrato cognitivo paleolítico, formado a lo largo de millones de años de coevolución entre el Homo sapiens y las especies animales que lo rodeaban, donde se deposita primero la observación neolítica del comportamiento felino y después su codificación escrita babilónica. Las creencias sobre el gato como animal de presagio no nacieron en Babilonia. Babilonia las cristalizó en sistema. Nacieron mucho antes, en la oscuridad de una noche neolítica, cuando un ser humano escuchó el maullido de un gato y su cerebro, con su gramática evolutiva de la agentividad, leyó en él un mensaje. Esta lentitud no es un defecto de la historia del gato. Es su característica más distintiva y quizás la más fascinante. Ningún otro animal doméstico mantuvo durante tanto tiempo una autonomía semejante a lo largo de su propio proceso de domesticación. El perro estaba plenamente integrado en la vida humana ya miles de años antes del Neolítico. La cabra y la oveja fueron seleccionadas con relativa rapidez. El gato, en cambio, tardó entre 7.000 y 10.000 años en recorrer un camino que otros completaron en pocas centenas de generaciones. Y lo hizo siempre en sus propios términos, acercándose cuando quería, alejándose cuando lo prefería, manteniendo hasta el final una reserva de autonomía que aún hoy lo distingue de casi todos los demás animales que conviven con el ser humano. La sepultura de Xilourocambos nos dice que ya hace 9.500 años este proceso había producido, al menos en un caso documentado, algo que se parecía al afecto. Un ser humano había elegido llevar a su gato al más allá. El análisis isotópico de los gatos neolíticos de Polonia nos dice que milenios después ese afecto estaba aún lejos de ser la norma. El recorrido a través de los yacimientos europeos nos dice que todo un continente convivió con el gato durante milenios sin lograr domesticarlo. Los datos genómicos del año 2025 nos dicen que la domesticación completa llegó a Europa solo con las rutas comerciales del mundo antiguo. Y el gato que en este momento duerme en el alféizar de una ventana, indiferente al mundo y perfectamente a gusto en la vivienda humana, nos dice que el proceso ya está consumado, aunque el gato, con toda probabilidad, no lo sabe y le importa bien poco. La historia del gato es, en este sentido profundo, una historia de autonomía y de elección recíproca, no de sometimiento. Es la historia de un animal que tenía el software adecuado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y que hizo de él un uso que ninguna otra especie felina, en ningún otro lugar del mundo, fue capaz de replicar. Y es quizás precisamente por esta razón, porque nació de una elección y no de una coacción, de una convergencia de intereses y no de una selección impuesta, por lo que el vínculo entre el gato y el ser humano ha atravesado los milenios sin desgastarse. Un vínculo que el cerebro humano, con su hipersensibilidad evolutiva a los agentes, no podía dejar de leer como algo más que una simple utilidad práctica. Y que el gato, con su capacidad de atravesar cada noche el confín entre los dos mundos y de regresar cada mañana, no podía sino hacer aún más difícil de ignorar. Porque nació libre.